bienvenido, Dios lo bendiga. Le hablamos desde la Confraternidad Cristiana de Pereira. Nos complace mucho que nos esté viendo hoy. Nuevamente queremos enviarle un gran saludo de bendición, deseando que usted esté prosperando así como prospera su alma, y es lo que nos dice la palabra. Queremos invitarle hoy para que usted nos pueda acompañar en este momento a escuchar de la palabra de Dios, a alabar y bendecir el nombre de Dios. Tome por favor su Biblia, tome por favor su agenda, su cuaderno, tome lápiz, tome apuntes de hoy, lo que hoy el Señor quiere hablarle a su vida. Queremos que usted sea una persona que crezca en comunión, conocimiento y compromiso. Ese es nuestro lema y deseamos compartirlo con usted. Acompáñenos alabando y bendiciendo el nombre del Señor en esta hora. Señor, fluye con tu espíritu en mí. Quiero conocerte, Señor. Crea en mí un nuevo corazón. Quiero conocerte, Señor. Fluye con tu espíritu en mí. Quiero conocerte, Señor. Crea en mí un nuevo corazón. Un corazón limpio que te alabe. Un corazón puro que te adore. Quiero conocerte, Señor. Crea en mí un nuevo corazón. Puedo conocerte, Señor. Fluyes con tu espíritu en mí. Puedo conocerte, Señor. Tú me has dado un nuevo corazón. Un corazón limpio que te alaba. Un corazón puro que te adora. Puedo conocerte, Señor. Tú me has dado un nuevo corazón. Un corazón limpio que te alaba. Un corazón puro que te adora. Puedo conocerte, Señor. Tú me has dado un nuevo corazón. Tú me has dado un nuevo corazón. Tú me has dado un nuevo corazón. Salvo soy, mi alegría es tanto amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque vivo soy en ti. Eres todo mío.
fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre y puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y puedo gritar que libre soy. Salvo soy, mi alegría es tanto amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Saltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre y puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre soy. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre y puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y puedo gritar que libre soy. Veo tu rostro, Señor, afirmas mi caminar, tu brazo me sustentó. Cuando pensé desmayar, me has mostrado el camino. Llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Veo tu rostro, Señor, afirmas mi caminar, tu brazo me sustentó. Cuando pensé desmayar, me has mostrado el camino. Llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida.
presencia me llenas de gozo, me has mostrado el camino. En tu presencia me llenas de gozo, me has mostrado el camino. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser. Con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser. Con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser. Con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser. Con tu presencia me das vida. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor con todo nuestro corazón a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted tiene varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignación directa a través del Banco Colpatria. También contamos con esta misma entidad con el botón de pagos PSE, y también usted puede acercarse a todos los puntos de Baloto a nivel nacional para que usted realice allí las donaciones que usted con todo su amor dispone en su corazón. También queremos agradecer a todas las personas que nos han estado ayudando también en especie para que otras personas puedan ser bendecidas, hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas a nosotros. Así que le agradecemos mucho por su amor y su generosidad. Prepare por favor ahora su Biblia, su agenda y su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque ya mismo vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios lo bendiga mucho y muy atento. Bendiciones para todos los oyentes. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede de seguir disfrutando de algo tan importante y tan potente como es la palabra del Señor. Allí donde usted está, que ha dispuesto su corazón, porque la palabra de Dios dice que Él coloca en nuestros corazones tanto el querer como el hacer. Si usted está escuchando esta breve reflexión acerca de uno de los textos también muy significativos de las Sagradas Escrituras, es porque el Espíritu Santo le está atrayendo cada vez más y más hacia Él. O sea, nadie se acerca a recibir del Señor si el Señor no ha colocado ese sentir en su corazón. Por eso damos gracias a Dios por su vida y esperamos que Él siga ministrando de una manera especial y muy significativa en usted y en su familia. Queremos orar por usted, por su familia. Deseamos las más ricas bendiciones para ustedes. Dios desde lo alto desea bendecir a la humanidad. Y por eso cuando Él vino a través de su Hijo amado, empezó a ministrar de una manera muy potente en cada ser humano, mostrando su amor, su gracia y su bondad. Tanto amor que nos cuesta muchas veces entenderlo, comprenderlo, para muchas personas aceptarlo. Nosotros hemos aprendido, y más que aprendido, hemos disfrutado de la gracia y del amor de Dios para con cada una de nuestras vidas. Oremos al Señor por su vida. Oremos al Señor por sus peticiones, las peticiones que Dios ha ministrado de una manera significativa para que la respuesta venga, ¿verdad?, hacia usted. Dios quiere escuchar. Dios quiere que usted pueda presentarse delante de Él y coloque esas peticiones. Sé que muchos de ustedes ya han orado por esas peticiones que tienen. Otros todavía les cuesta acercarse y confiar en Dios. Esta es la invitación para que nos acerquemos al Señor y podamos confiar en que Él va a ministrar, va a obrar. Amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que seas ministrando, Señor Jesús, en todos los oyentes, en todos los que sacan este hermoso tiempo para poder disfrutar de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que les bendigas. Oramos, oh Padre Celestial, por sus peticiones. Oramos por esas peticiones que tienen que ver con bendición para sus hijos, sanidad para sus hijos, bendición especial para sus hijos. Oramos por aquellos que están orando por sus cónyuges,
Oramos porque ese cónyuge, Señor amado, ese esposo, esa esposa, puedan, Señor Jesús, recibir la bendición conforme a tu palabra. Oramos, Señor amado, por aquellos que tienen alguna enfermedad o situaciones tensas económicas y mucho más por aquellos que tienen problemas espirituales. Oramos para que extiendas, Señor Jesús, tu mano de bendición sobre sus vidas y cada uno de ellos pueda darte a ti, Señor, la honra, la gloria y la alabanza. Padre Celestial, oramos en este momento para que también seas glorificándote en nuestra mente y en nuestro corazón. Queremos recibir tu palabra, queremos aceptar tu palabra, deseamos que siga fluyendo y corriendo como ríos de agua viva en todo nuestro ser. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hemos disfrutado ya de algunos capítulos del libro de Primera de Corintios. Vemos cómo el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios para darle algunas exhortaciones, incluso hasta reprensiones. Y empieza a decirles cómo debe de conducirse en la casa del Señor. No porque el apóstol Pablo quiera hacer un manuscrito, un estatuto, o quiera hacer una declaración para que la iglesia pueda realizarla según sus conveniencias, según sus perspectivas, según intereses de tipo material. No, de ninguna manera. El apóstol Pablo, guiado por el Señor, trata de mostrar a la iglesia que dentro del contexto en el que viven, ellos pueden hacer muchas cosas de bendición para poder fortalecer las vidas de ellos, sus familias, la iglesia, la comunidad en general, sin dejar de obedecer a Dios sobre todas las cosas en sus preceptos fundamentales. Así que es muy importante entender que acá en la palabra del Señor y mucho más en el siglo número 1, el apóstol Pablo cuando nos refiere a mandamientos, a ordenanzas del Señor, Él las dice claramente. Él dice claramente qué es lo que debemos de hacer conforme a la palabra del Señor. Cuando Él habla de algún principio fundamental, debido a que está resolviendo un problema, un conflicto en su diario vivir, entonces lo que hace el apóstol Pablo precisamente es decirle a la iglesia, mire, yo no estoy colocando esto como una ordenanza del Señor, esto es lo que yo pienso según mis experiencias que he vivido en todo el ejercicio que he desarrollado en la iglesia del Señor. Entonces por eso hay que diferenciar entre lo que es la ordenanza del Señor, cómo es que debemos vivir en esa santidad, en esa comunión con el Señor, y algunas otras preguntas que van surgiendo basados en acciones o en hechos o en situaciones históricas o en los contextos sociales. O sea, ¿qué está pasando hoy en día que nos puede llevar a preguntarnos si sería lo correcto para un creyente, un cristiano, un hijo de Dios en todo el sentido de la palabra, si debería o no debería estar en esas condiciones? Y creo que después de avanzar en algunos capítulos, como pastor hago una reflexión y una autocrítica a todo lo que es el movimiento de la iglesia cristiana, porque me preocupa en gran manera. Y no es en ninguna manera la pretensión de pensar que es que nosotros como pastores o como iglesia o como denominación estamos bien y que las demás no lo están. No, la primera autocrítica sería para nuestras vidas a nivel ministerial, para nuestra iglesia, para nuestra denominación. Serían los primeros que deberían de escuchar de una manera muy clara lo que el apóstol Pablo dice a los corintios. Las iglesias hoy en día han vuelto la propia iglesia como el ídolo principal de sus comunidades. En otras palabras, es más importante lo que es en el sentido ideológico y material de la iglesia. Y hablamos de lo ideológico no porque va conforme a la palabra del Señor, sino por los preceptos que el ser humano va desarrollando, o los pastores según sus orientaciones, según su forma de hacer iglesia, porque la han vuelto, como decía Jesús de Nazaret a los fariseos en el templo, como fuente de ganancias y muchas veces ganancias deshonestas. O sea, han vuelto de la iglesia una empresa y entonces la mantienen, la sostienen. O sea, no porque su objetivo sea el de edificar personas para Cristo Jesús, sino que su interés es mantener y sostener personas en ese lugar. Bueno, pastor, ¿usted también no hace lo mismo? Bueno, nosotros hemos aprendido que nosotros llevamos un evangelio y le decimos siempre a la iglesia y a los líderes, nosotros no buscamos hacer prosélitos para nuestra iglesia. Si alguien viene a nuestra comunidad, le vamos a dar palabra. O sea, aquí no vamos a tratar de alentarle porque en el marketing, en la forma de darnos publicidad o en la forma de sostener gente, es agradarle. La primera ley se percibe naturalmente en el comercio, es satisfacción al cliente.
El mundo lo dice así: satisfacción al cliente, que el cliente se sienta bien, cómodo, agradable, que no tenga nada de qué preocuparse y que podamos entregarle algo definido. Entonces nosotros no buscamos que la persona se sienta cómoda en su proceso de vida espiritual. Lo que nosotros necesitamos es traerle un mensaje claro que pueda entenderlo y que tome decisión. Eso tiene implicaciones, claro, tiene implicaciones en cuanto a asistencia, tiene implicaciones en cuanto a la economía y tiene implicaciones en muchos otros aspectos. Pero la palabra de Dios es una palabra para entregarla claramente. Nosotros no buscamos hacer prosélitos para una iglesia. Nosotros buscamos personas que quieran ser discípulos y agradar al Señor. Si quieren estar acá en nuestra comunidad, bienvenidos. Si no aguantan, no aceptan, no entienden o les cuesta a seguir este parámetro de lo que nos dice la palabra del Señor, pues entonces seguramente no van a poder estar con nosotros. Otra vez, no es por su economía. Han pasado personas que intelectualmente en la ciudad y en el departamento y en el país han sido muy idóneos, pero no estamos buscando personas capacitadas académicamente, no estamos buscando personas adineradas. ¿Cuántas personas adineradas han pasado por la comunidad, por la iglesia? No estamos buscando personas que tengan harto dinero, suficiente dinero para poder entonces complacerle, que se sienta bien, que se sienta cómodo en este proceso de vida espiritual. No. O sea, todas esas personas pasarán por procesos y tendrán que huir, porque habrá alguien que estará tocando a sus corazones y diciéndoles cómo es que deben actuar conforme la palabra del Señor. Si alguien quiere estar en nuestra comunidad, vamos a entregarle esta palabra, lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice el Señor. Y buscamos de una manera cada vez acercarnos más a la palabra, al texto, que sea la Biblia la que hable a nuestras vidas. Y en este caso, el apóstol Pablo le habla a la iglesia mensajes. Aquí ya vamos en el capítulo 10 y déjeme decirle que la palabra del Señor insta de una manera especial. El capítulo 10 lo hablamos, lo compartimos en las horas de la mañana. Ahora vamos al capítulo número 11, donde el Señor demanda a la iglesia que se aparte de algunos asuntos que le crean problemas en su vida espiritual. Así es como tenemos el hecho de que cualquier tipo de iglesia debe aceptar lo que dice la palabra y predicar la palabra. Si no es así, no está haciendo lo que corresponde. Y por eso, en los 10 capítulos que ya hemos mencionado, el apóstol está hablando demasiado a nuestras iglesias. Y cuando uno puede hacer una evaluación, porque sería interesante que cada vez que nos acerquemos a un capítulo, podamos hacernos una autoevaluación como persona, como iglesia, o como denominación. O sea, ¿qué tanto estamos aceptando el pecado? Porque a veces quedamos debatiéndonos entre si debemos de ser flexibles porque Dios es misericordioso y grande, ¿verdad?, en su amor, o debemos comportarnos como dice el apóstol Pablo y denunciar como el apóstol Pablo dice. Es lo que pasa acá en este capítulo número 11. Dice la palabra del Señor. Empieza el apóstol Pablo diciendo: sed imitadores de mí como yo lo soy, como lo soy yo de Cristo. Es lo que el apóstol está mencionando en el verso número 1 del capítulo 11. Sed imitadores míos, así como yo soy de Cristo. Así es que el apóstol está haciendo un énfasis siempre en glorificar al Señor. En el capítulo 10, el Señor está diciendo: glorifiquen al Señor en su forma de alimentarse, cuando estén consumiendo alimentos. Ahora, hay varias observaciones que él hace, ¿verdad?, en cuanto a los pecados, ¿verdad?, que habitan en los creyentes, personas que están buscando del Señor y por eso tienen problemas espirituales y tienen que alejarse de la gracia del Señor. O sea, tienen que irse porque o viene el castigo y la sanción. Y por eso en el capítulo 10 nos habla un ejemplo. El apóstol Pablo dice que ese es un ejemplo de lo que pasó con el pueblo de Israel. Y entonces nos habla sobre asuntos como es la codicia, como es la idolatría, como es la fornicación. Son elementos que nos muestra aquí la palabra del Señor, diciendo que la contienda, ¿sí?, asuntos que deben de desaparecer del creyente, del que busca del Señor. Y entonces en todo esto lo que Él nos quiere decir de una manera muy específica es que no ignoremos lo que pasó con el pueblo de Israel. O sea, ese ejemplo no lo debemos de seguir.
O sea, seguían en sus pecados. Y hoy en día hay muchos creyentes, hay muchas iglesias que toleran el pecado, que piensan de que no deben de ser firmes con sus miembros porque pueden irse. Y escucho demasiados predicadores decir que en los cultos no se debe dar palabra fuerte, sino una palabra muy suave para que la gente pueda entenderla. Déjeme decirle que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, él hace esa diferencia. Él dice, es que yo no estoy hablando con los niños espirituales. No estoy hablando con recién convertidos. O sea, yo no puedo tener una iglesia de 10, 20, 15 y 30 años y dándoles alimento suave para que no se vayan a ir, sin importando su condición espiritual en la que se encuentran. Así es que el apóstol nos habla en el capítulo 11, versículo número 1, nos dice, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. No sean como fueron los israelitas que pecaron contra Dios. Él dice, yo quiero colocarme como ejemplo. ¿Por qué no me imitan a mí? Qué bueno, ¿verdad? Que podamos decir como pastores, como líderes, como personas que estamos dentro de una comunidad, miren, imítenos. Hubo quizás errores, equivocaciones en el pasado, que el apóstol Pablo quizás recuerda todas las cosas que hizo en contra de la iglesia. Pero ahora él dice, pero ahora entiendo más claramente lo que Dios quiere ministrar a mi vida. Y por eso es, ojalá que muchas personas puedan ver nuestra conducta y como dice Hebreos, el libro de Hebreos, si ven algo que es positivo en nosotros, síganlo. Si ven que hay algo que no es digno de seguir, no lo sigan. Ahora vamos entonces a la lectura del capítulo 11, porque aquí viene un asunto ya más relacionado con el tipo de autoridades y algunas preguntas que sigue respondiendo el apóstol Pablo. En las primeras secciones del capítulo 11, versículo 2 al versículo número 16, dice lo siguiente. En cuanto, dice, os alabo hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Bueno, aquí nos va a hablar un asunto muy interesante, que no lo podemos percibir como lo percibe el mundo. Si lo percibimos como lo percibe el mundo, entonces no va a haber ninguna diferencia. Y por eso, o sea, Dios en su amor y en su gracia, no quieren que le vean como el Dios terrible, que está enojado y furioso con la humanidad y va a acabar como pensaban los griegos con sus dioses, con los mitos que ellos creaban. Lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo, recuerde bien, no es igual al pensamiento o las estructuras de gobierno del mundo. Entonces cuando aquí nos dice, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer y Cristo tiene por cabeza a Dios. Dios es la cabeza de Cristo. Entonces está hablando de Dios como Dios ministrando en nuestras vidas, en su totalidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesucristo, Dios entre nosotros, el Hijo entre nosotros, que como Dios, como dice la palabra de Dios, no escatimó a cosas a que aferrarse, sino que se hizo como uno de nosotros. Ahora, entonces en ese sentido, entendiendo lo que Jesús mismo dice, que quien quiera ser mayor en el reino, entonces sea quien sirva. Entonces, yo no puedo percibir este concepto como un concepto de ese tipo de autoridad que empieza a emanar de una manera determinante, unilateral. No, es tan interesante que aún en Génesis, capítulo 1, el Dios Todopoderoso no dice voy a hacer, sino que llega el momento donde dice, miren, hagamos, en plural, hagamos al hombre. O sea, él no dice en ese momento en que va a crear la mayor joya de toda la creación, al ser humano, no dice yo voy a crear, sino vamos a crear, hagamos al hombre a nuestra, a mi imagen, a nuestra imagen y semejanza. Lo que quiero mencionar es eso, y sé que esto rompe con algunas estructuras de muchas personas, y no estoy aquí vulnerando la autoridad del Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo, no, ni del varón y ni de la mujer, porque dice que hay una relación entre lo que la mujer es y los ángeles. Estoy hablando aquí en el sentido del servicio, autoridad de servir, de amar, de cuidar, de proteger. Si se entiende eso como la autoridad para gobernar, para tener la última palabra, entonces vamos a tener problemas para entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso viene a compararse con algo, y miramos lo último que va a decir, y verso número 3.
porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, volvemos a repetirlo, de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra a su cabeza. Aquí nos va a llevar a un símbolo, y es muy importante entender eso. No podemos convertir los símbolos en algo determinante para la salvación o la condenación de una persona. No, creo que si no entendemos lo que está pasando en el contexto, vamos a tener dificultades. Entonces, lo que en ese tiempo, el uso de lo que era el velo, como hoy en día en Israel y en los países orientales, existe mucho el uso del velo en algunos movimientos religiosos. Pero aquí nos está diciendo entonces, verso 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra a su cabeza. O sea, en ese contexto, el hombre debía de orar, es un símbolo, debe de orar sin cubrirse la cabeza. Verso número 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer, córtese el cabello o rápese, que se cubra. Ahora, hasta acá estamos entrando a una situación tensa que se da a nivel de la cultura griega, y ese híbrido que se da con la cultura del pueblo de Israel y ahora con el cristianismo. Cuando podemos entender qué pasaba en el contexto, y allí a cuadras de la iglesia de los Corintios, cuando nos hablan acerca de los dioses que existían, como el caso de la diosa Venus, como el caso de las mujeres prostitutas que eran sacerdotisas en esos templos, y entonces la invitación era a orgías dentro de esos procesos para captar y destruir el alma del hombre, del varón. Por eso, refiriéndose a ese tipo de mujeres, que eran mujeres, la mayoría de ellas, por no decir en su totalidad, estaban lejos de la presencia del Señor, pero tenían esta situación, rompían con este esquema de lo que era el velo. Mujeres que no usaban el velo, las sacerdotisas de la diosa Diana. Es más, muchas de ellas, incluso según el contexto y la situación cultural, se rapaban completamente, pero la idea era lo que significaban, prostitutas de un sistema religioso. Y por eso el Señor le quiere decir a la iglesia de Corintios, en ese momento hay que entender la diferencia. Recuerden por eso lo que dijo en el capítulo 11, verso 1. Dice así: sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Y él está diciendo, y hacía un énfasis capítulos atrás, donde dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, si se va a rapar su cabello, va a destruirse su cabello, pues eso no lo va a llevar al infierno. Pero si está dentro de un contexto donde la gente que se rapa precisamente, que es similar o es comparado con algunos personajes que son destructivos, entonces no va a construir, usted no va a ayudar. Es como estamos organizándonos dentro de ese proceso. Aquí hay más que hablar, pero lo dejaríamos así. Entonces, vuelve el versículo número 7, dice así: el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y también el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, escuchen bien esto, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Verso 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Versículo 13, o sea, aquí hay un dilema que es cuestión de la forma en que se debía de adorar en ese tiempo, que es un texto que se remite a otros casos donde el apóstol Pablo pide que las mujeres callen en la congregación. No es un mandamiento, no es un mandamiento. Esto produce un tipo de tensión cuando uno escucha a muchos teólogos o líderes o pastores sosteniendo el hecho de que es un mandamiento que la mujer calle en la congregación y por eso no puede ejercer un ministerio y otras cosas, pero las colocan a que hagan muchas cosas dentro de la iglesia, rompiendo con ese mismo esquema. O sea, ponen cargas que ellos mismos no pueden resolver.
Le quitan el derecho a una persona que Dios mismo le entregó con mucho amor, con su propia vida. Entender la cultura de ese tiempo es importante. Y por eso aquí en el verso número 13 dice, vamos allí, verso número 13, juzgad vosotros mismos. ¿Es propicio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Es una pregunta que hace. ¿Ustedes creen que sería interesante que la mujer pueda orar sin cubrirse la cabeza? Según la cultura, en ese momento, siglo I, debería cubrirse la cabeza con un velo. Verso número 14. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Es donde el apóstol Pablo dice, bueno, si en vez de, dice aquí, lo está diciendo claro, ¿sí? Verso número 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. El apóstol Pablo está diciendo que en cierta manera el mismo cabello se convierte en un velo. Pero aquí la idea es no raparse en la cabeza. Al raparse la cabeza iban a ser catalogadas seguramente como esas sacerdotisas de tipo sexual, fornicarias y adúlteras que habían allí en el templo de la diosa Diana. Por eso el apóstol dice, por favor, déjese crecer el cabello o cúbrase en la cabeza. Colóquese en un velo. Pero hay más, o sea, por aquí viene la pregunta y él va regulando esta información y les dice algo más. Verso número 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo, si alguno quiere discutir, sepa que ni nosotros ni la iglesia de Dios tenemos tal costumbre. El apóstol Pablo vuelve a cerrar para que no haya discusión sobre esto. Lo que les está pidiendo el apóstol Pablo a las mujeres es que si van a estar en ese sistema de oración dentro de la iglesia adorando al Señor, orando al Señor, y seguramente no solamente allí en las iglesias, porque ya sabemos que en cada casa había una iglesia de cada creyente, sino que les dice, déjese entonces crecer el cabello, porque en vez del velo les es dado el cabello. Pero luego ya cierra y dice, miren, por favor, si alguien tiene problemas con esto, aquí no vamos a contender con este asunto. Eso es lo que dice el texto, contender. O sea, no vamos a contender, ese no es el sentido de la iglesia. La iglesia tiene un sentido mucho más profundo para saber si una mujer debe de orar con velo o sin velo, ¿sí? Cuál es la actitud del hombre frente a... O sea, no. O sea, no, si colocamos nosotros normas a la gente que a veces ni nosotros podemos llevarla, no tiene sentido. Por eso vuelvo a decirlo, hay que entender lo que el apóstol Pablo nos dice a la luz de su contexto cultural. Entonces la respuesta hacia esto, recordemos en ese sentido de servicio y de amor. Los hombres están llamados a amar, a cuidar y a proteger a las mujeres. Ese es un principio fundamental. Y más que un principio, podría mencionarlo como una ordenanza, a cuidarlas. O sea, lo del velo o no del velo es un símbolo, como el número dice acá, es una forma de representativa en su momento cultural. Pero ahora, el mensaje central es, el hombre debe cuidar y amar a su esposa, a esas damas que el Señor coloca a su alrededor, así como Cristo nos ama a nosotros. Y vuelve a decir, no solamente al hombre, sino a la mujer, porque ambos venimos de Dios. Y así como el Padre y Dios Todopoderoso cuidó de su Hijo Jesucristo, bendijo a su Hijo, le llevó a los lugares celestiales, entonces él dice aquí en la palabra del Señor, es más cuestión de servicio. Y avanzando en este sentido, nos dice la palabra del Señor, luego viene del verso 17 al verso 22, donde nos habla de la Santa Cena. Y dice, mire, aquí sí hay un asunto más que pensar, porque ustedes me hablan sobre una cuestión de simbólica, yo les voy a hablar de una cuestión más delicada, y es, muchos de ustedes están participando de la Santa Cena indignamente. ¿Por qué no le ponen atención a esto y buscan ser conscientes de lo que están haciendo? Cuando participamos de la Santa Cena, estamos conmemorando y dando gracias a Dios por toda la obra salvífica, redentora que ha hecho en nuestras vidas. Y dice, muchos ni siquiera van a la Santa Cena, otros van simplemente como costumbre o rito,
pero no están siendo conscientes. Y dice, todas aquellas personas que no son conscientes, sea que no la estén tomando o que la estén tomando sin conciencia, sin entender lo que está pasando en sus vidas, serán culpables de la muerte de Cristo Jesús. Y de los versos entonces 23 al 26 nos habla sobre la práctica ya así en la cena. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y tomó y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la comiereis en memoria de mí. Así pues, todas las cosas, todo lo que hagáis, dice la palabra del Señor, lo vamos a hacer anunciando la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Es lo que el Señor demanda y ministra en nuestras vidas. Verso número 27 al número 34 nos habla entonces sobre que muchos han muerto seriamente porque no toman con dignidad y a conciencia la Santa Cena. ¿Qué es lo que el Señor ministra allí en Corintios capítulo 11? Le dice a la iglesia de una manera muy específica. Iglesia, o sea, hay situaciones que se dan dentro de un contexto que no pueden detenerse a contender sobre lo que no es de base, no, lo que es el fundamento. O sea, hay mucha gente que está lleno de forma, o sea, es el paquete del regalo precioso, hermosísimo. Hay muchas iglesias que son la envoltura de lo más hermoso que pueda haber, pero como decía el Señor a los fariseos, ustedes por fuera están hermosos, pero por dentro están llenos de putredumbre. Ustedes son sepulcros blanqueados. Es lo que el Señor le dice a esta gente. En el capítulo 11, el Señor le dice, mire, ustedes tratan de resolver asuntos y entran en polémicas y en contiendas. No, hay asuntos más delicados. Y por eso lo que mencionamos en la predicación de Corintios 10, el Señor nos dice, todas las cosas me son lícitas, pero todas no me convienen. ¿Qué es lo que me conviene? O sea, si alguien por alguna razón está debilitando su fe porque estamos actuando de una manera equivocada o algo pasa, pues si lo escuchamos o nos lo dice, tratemos de evitarlo, esa persona se fortalecerá en el Señor y ya entonces avanzaremos entendiendo bien lo que va pasando en nuestras vidas. Es el llamado del Señor, participemos de la Santa Cena con todo el corazón y que Él siga derramando bendiciones sobre nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 11, el llamado de Dios para nuestras vidas de poder ser fieles de una manera especial al Rey soberano, participando de la Santa Cena con todo nuestro corazón. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Rindo mi corazón sobre tu altar, Señor. Rindo mi vida sin nada que ocultar, sin nada más que dar. Rindo mi vida, rindo mi corazón sobre tu altar, Señor. Rindo mi vida sin nada que ocultar, sin nada más que dar. Rindo mi vida, rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia. Ruego por tu perdón y tu amor. Vuelve tu rostro a mí, muéstrame sublime gracia. Rindo mi corazón. Rindo mi corazón sobre tu altar, Señor. Rindo mi vida sin nada que
corazón y me acerco a tu presencia. Ruego por tu perdón y tu amor. Vuelve tu rostro a mí, muéstrame sublime gracia. Rindo mi corazón. Rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia. Ruego por tu perdón y tu amor. Vuelve tu rostro a mí, muéstrame sublime gracia. Rindo mi corazón. Rindo mi corazón. Rindo mi corazón. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para su vida. Recuerde que usted debe meditar, practicar y divulgar la palabra que usted ha podido escuchar en el día de hoy. Si usted le ha gustado este video, por favor, dele like y suscríbase a nuestro canal y comparta este canal con todas las personas que usted más pueda hacerlo, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Que Dios lo bendiga.